Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto Saber y esta noche nos acompaña el siempre controversial, lenguaraz polémico, Philip Butters. Está en la casa. ¿Cómo estás, Philip? Gracias por venir. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo andas? ¿Qué te parece mi nuevo corte de pelo Ortiz? Bueno, el corte de pelo que significó cumplir la palabra empeñada, ¿verdad? Bueno, es el mejor momento de la vida de Nicolás Lúcar, que yo celebro pareciéndome a ti. Bueno, quiero comenzar comentando contigo algunas de las cosas que han ocurrido hoy. Por ejemplo, la presentación del expresidente Ollanta Humala en el Congreso, diciendo que él nunca fue usurpado y que Nadine nunca cometió usurpación porque nadie ha denunciado haber sido usurpado. No ha habido una víctima de usurpación en su gobierno y por lo tanto pues la acusación es infundada. ¿Qué te parece? Bueno, viniendo de quien viene me parece normal, ¿no? O sea, él debe desconocer, como desconoce el común como un ignorante bastante completo, que existe el delito de usurpación, ¿no es cierto? Ahora, si no te das cuenta que eres usurpado, eres un pelotudo, ¿no? Bueno, él en último caso es un boludo esférico, ¿no? Porque por donde lo veas es boludo, ¿no es cierto? Porque no sabe que existe el delito de usurpación de funciones y que cualquier peruano podría denunciar a Nadine en la medida que tenga la prueba que ella usurpó funciones. Ahora, Nadine... No tiene que ser él. Él cree que como él es el presidente y han usurpado a él, claro, él se tiene que sentir usurpado. Ningún funcionario del Estado ha denunciado haber sido usurpado, dice él. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro. como no hay usurpado, no hay usurpadora. Bueno, de repente vi la novela. Pues, ¿verdad, no? ¿Te acuerdas que había una novela? Nadine finalmente ha tenido una especie de empate técnico en su caso, porque por un lado se puede ir cuando ella quiera, ¿no? A Europa o a donde le plazca. Pero las agendas son pruebas válidas y la apelación no fue aceptada. Sí, claro. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que ella se fugará? A ver, ella era la secretaria del Partido Nacionalista en cuanto a las relaciones internacionales. Ya se sabe, por voz del propio Marcelo Odebrecht, que él habría facilitado, por instrucciones de Lula da Silva, un dinero para que Barata le dé a ella y a Ollanta Humala en efectivo. Ha dicho el señor Barata que le dio dinero en efectivo y que ella la ponía en unas carteras. Y justo, una cartera marca Crepier, de la época cuando era Misia, porque ahora utiliza Louis Vuitton y Gucci, Prada y Sometimes Carolina Herrera. Y justo ahí en la página donde dice Crepier está el $1.000.000 X. Entonces, era tan nacionalista que además de ser ella la secretaria en temas internacionales, tenía a su hermano que era el tesorero, a su amiga que recibía dinero de Camarga Correa y le prestaba la tarjeta de crédito, a la mamá también, Calderón, a su mamá, que Dios mío, tendría que ser ella, ha debido ser la ministra de Economía de Ollanta Humala, porque manejando una combi para movilidad escolar se compró una casa. Imagínate lo que hubiera hecho con el erario público, pagado en la deuda externa. Pero además era tan nacionalista que recibían plata de Brasil y recibían plata de Venezuela. Pero además, y ahora comienzo a contestar tu pregunta, el primer trabajo de su vida, cosa que es realmente alucinante, ¿no? Porque ella practicó como presidente del Perú, pero ahora va a trabajar en la FAO con pasaporte diplomático. Pero además ella tiene pasaporte francés, porque su hijo nace en Francia, ella tiene ciudadanía francesa, ella, Ollanta Humala y sus 3 hijos. Pero además son tan nacionalistas que van a tener pasaporte italiano, por la señora Tazzo, la mamá de Humala Tazzo, ¿no es cierto?, ha pedido pasaporte italiano. La señora nunca ha ido a Italia, pero pide pasaporte italiano para que su hijo y su hija política tengan pasaporte italiano. Pero además, la hermana de Ollanta Humala, ciudadana suiza, tiene cuentas en bancos suizos, 3 cuando menos, en donde ella le ha relatado a su cuñada, que la quiere tanto, los saldos de su cuenta. Pero además, esa cuñada suiza que vive en la Plácida Ginebra ha sido asaltada en su casa con vasos en la pared para buscar sabe Dios qué. Entonces, salvo Pedraza, ¿no es cierto?, y Gamarra, Teófilo Gamarra, pueden ser tan absolutamente ingenuos de pensar que una señora con todas esas características y con todos esos pasaportes no va a fugar. Bueno, Wilfredo Pedraza, dicho sea de paso, estará aquí en unos minutos para que nos cuente cuál es su visión como abogado defensor, ¿no es cierto?, de Nadine Heredia. Otra cosa que ha ocurrido hoy, Philip, y esto estoy seguro que te indignará tanto como a mí, es una marchita de la nueva cara de Sendero Luminoso, del Movadef, ¿no? Que han salido a las calles a defender a sus ídolos, ¿no? Son el fan club de todos los tucos que están presos y a llamarlos, por supuesto,
presos políticos. Quiero pedir que me bajen esa música porque me dicen que al aire se le escucha más a la música que a nosotros. Gracias. Muy probablemente, sí. ¿Qué piensas de esta marcha y de la, digamos, de lo buena gente que son las autoridades, ¿no? Lo tolerantes que son con este resurgimiento senderista? Bueno, evidentemente a mí me indigna que exista gente en el Movadef, o en el CONARES-UTEP, o en el FEDEUP, o FEDOP, porque tiene varios nombres, que lo que quieran es contarnos una historia de un héroe popular, errado, como Abimael Guzmán, que fue un asesino terrorista y genocida. Lo propio puede pasar con los deudos del MRTA. Pero si eso lo contrasto, porque bien puedo entender que ellos, que son los hijos o los hermanos o los primos hermanos, además de los terroristas que están libres, porque tú hablaste de los que están presos, la gran mayoría ahí está libre y camina por las calles libremente, yo lo puedo entender, ¿no es cierto? No lo comparto, pero lo entiendo. Tienen el resentimiento por su hermano, su padre, su tío, su amigo. Pero lo de Justiniano Pasa en el Congreso diciendo que los terroristas del MRTA eran presos políticos y que los comandos de Chavín de Huántar no son héroes. No solamente no son héroes, sino que actuaron con desproporcionalidad, me hace pensar que este señor es realmente un imbécil, ¿no es cierto? Que le ha dado un nuevo significado a la palabra idiota y que su cara tiene que estar en el diccionario de Larousse al costado de la palabra tarado. Como ilustración. Pero no puede ser posible. A pesar de que se ha disculpado. Pero su disculpa no vale. Disculpar de esa barbaridad, porque él todavía lo argumentaba. O sea, Beto Ortiz, por Dios, los comandos de Chavín de Huántar fueron a arriesgar su vida y la dieron por el Perú. No tengo ninguna duda de eso. Pero estoy absolutamente de acuerdo. Pata no está informado. O sea, ¿qué cosa puede pensar en una mente? Yo puedo entender que un terruco lo piense así, ¿no es cierto? Que uno del Movadef lo piense así. Lo puedo entender, pero un tipo que está en el Congreso, que es un Congreso democrático, electo por el Frente Amplio. Reelecto, si no me equivoco. Reelecto, que salga a decir por eso segunda vez congresista. el día previo a la condecoración, que es poco. Porque ya debería ser cuando menos héroe nacional, firmado, héroe nacional, el general Williams, que no solamente mató a Serpa, ese tipo ha sangrado por el Perú en el CENEPA, ese pata se ha agarrado a bayonetazos con los ecuatorianos, ese tipo ha matado con sus manos por ti y por mí, para que ese idiota de Justiniano Pasa tenga derecho a insultar la memoria de Juan Valer Sandoval, del juez Yussi y del teniente Jiménez. Un solo ejemplo para que lo entiendan. Cuando entra Jiménez a la Embajada de Japón, contra estos 14 tipos armados hasta los dientes que tenían granadas y cazabobos por todo. Que tenían la residencia blindada. A la residencia blindada, amenazaban todos los días, le apuntaban en la cabeza a Gianpietri, le apuntaban en la cabeza con sus armas al canciller Tudela y le decían que iba a matar a su esposa y a sus hijos. O sea, en el momento que toma la Embajada de Japón, el teniente Jiménez, que era un muchacho que el día de hoy tendría de repente 50 años y yo hubiera sido padre porque nunca se pudo casar. En el momento que Jiménez va a entrar a la Embajada de Japón y hay una explosión con un explosivo plástico, que ellos logran entrar porque tenían la data de Luis Gianpietri Rojas, otro héroe nacional, Jiménez ve en una fracción de segundo un nylon con una granada y el tipo va para adelante, hermano. Eso se llama maniobra. Del desprendimiento de la vida hay que tener cojones para suicidarse racionalmente. Y él no podía dudar porque sabía que eso eran 40 segundos y el tipo se va para adelante y la granada explota y lo revientan al tipo y matan y se muere su mamá con él, muere su papá, ya no hay Navidad para sus hermanos. Esa enamorada sabe Dios qué pasó con ella. O sea, Juan Valer Sandoval era seguridad de Kenji y él no era parte de los comandos Chavín de Huántar. Él ingresa a este grupo 3 semanas antes. Él sabía que no estaba preparado y fue a morir porque Fujimori le encomienda salvar la vida de Tudela, porque Fujimori le había dado la palabra, su palabra a la esposa de Tudela que no iban a matar a su esposo. Entonces, un tipo que hace eso por tu país, tú vas a decir que no es héroe. ¿Hay algún general chileno que ha matado un pollo o no? Norman Schwarzkopf, el héroe de la guerra del Golfo en Estados Unidos, aprieta botones, nunca ha matado a nadie. Y acá tenemos estos héroes vivientes, sin brazos, sin piernas, con un sueldo de mierda. Y enjuiciados. Enjuiciados, vejados. Y viene este tipo el día previo, y porque tiene inmunidad parlamentaria, los insulta. Porque decirles que son unos abusivos y no en proporcionalidad. Beto, esto cambia el día que tengamos un presidente del Perú y un Congreso que cambie una ley. Debe de haber servicio militar obligatorio.
Que uniformice a todos, que democratice y que el hijo del blanquito y el hijo del banquero vaya a hacer servicio quiero que lo entienda. Con el hijo del obrero. Eso ¿verdad? es algo súper sencillo de entender. Si tú no estás trabajando, no estás estudiando, es decir, estás hueveando como el cerebro novísimo de Apasa, paga tus impuestos y tributa al Perú con tu esfuerzo. Y vas a ver al chico de San Isidro, rubio, de ojos azules, en buena hora, porque por si acaso, ojos verdes, bolognesi, ojos azules, grau, eran blancos, ¿correcto? O sea, acá no era así. Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, el hombre más rico de Tarapacá, ¿correcto? Es como que el día de hoy Dionisio Romero manda a su hija a morir. Eso no existe, pues. Correcto. Entonces, el día que haya servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? Frente a los terrucos va a estar el hijo de Ian Pietri, el hijo de García Sayán, el hijo de Alan García, la hija de Cuchinge, que no estudió el Perú, es Chantal, que estudió en Toulouse, con tus impuestos y los míos, ¿no es cierto? Oye, entonces, con tus impuestos y los míos le pagamos a Pasa, ¿no? Correcto. O sea, entonces, esa es una parte que no me para que cuadra. la gente lo entienda, el día que todos sirvamos y mis hijas vayan, ¿no es cierto?, a servir, van a entender cómo se vive en Ayabaca, en Ayaviri, cómo vive la gente en las alturas del Perú, donde no llega el río, dónde queda el río Napo, ¿no es cierto? Que la gente sepa cómo es vivir en una cocha, en un pueblo sin nombre, en las alturas del Perú, donde llegan los milicos, estos malditos que nos han salvado ahorita. Ese día el Perú va a ser como Inglaterra. Por eso la quieren a Chabela Windsor. Por eso ellos celebran su jubileo con su reina. Porque ella peleó con ellos. Porque Ariel Sharon es un pituco de Israel. Ahora que hablas de héroes insultados y héroes ninguneados, más adelante en el programa vamos a ver un informe especial sobre el caso igualmente indignante del suboficial de la Policía Nacional Dinoes, José Miguel Millones, quien después de haber tenido también una acción heroica luchando contra Sendero en el Ebrahim en la desastrosa Operación Libertad, está hoy preso. Simplemente preso por hablar. Esto que he dicho yo con respecto a este idiota, ¿no es cierto? ¿Recuerda de quién? Justiniano Pasa. Para los que recién se para conectan. Que la gente me entienda. Lo he hecho adrede y le he hecho idiota varias veces por encargo. Porque yo, Beto, entre mis múltiples defectos, yo tengo miopía y tengo el pie semiplano. Yo no pude ser marino. Y hoy me llamaron del Ebrahim. Indignados. Porque en este momento que estamos hablando con Beto Ortiz, hay muchachos peruanos que están muriendo por nosotros en el Ebrahim. Hay combate contra los terrucos en el Ebrahim. Para que Apasa tenga luz, agua, desagüe, teléfono, seguridad, gasto de representación. Para que ese miserable coma caliente, como en este momento está muriendo gente de la Marina y de la Aviación del Ejército. En el Ebrahim, indignados. Hay mamás de marinos y mamás de FOES, de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina que funda Ian Pietri, y mamás que puede ser tu hermano, Beto, el que en este momento está en el Ebrahim y su mamá no sabe dónde está su hijo. Y sale este tipo, en esta circunstancia, en donde el Perú se ha abrazado a sus Fuerzas Armadas, a decir esta barbaridad por dársela que de interesante. O sea, ¿qué cosa quiso hacer? Bueno, pero ni siquiera sus compañeros de bancada lo han respaldado, ¿eh? O sea, se ha quedado absolutamente solo en su, en su visión. Pero perdón, lo que tiene que hacer, ¿quién detente el poder en el legislativo? Keiko Fujimori. ¿Keiko Fujimori, presidente del Congreso? Bueno, Luz Salgado está ahí, ¿no? Ya, ok. Bueno, ya. Luz Salgado. Miti. Ya. Keiko o Kendi, ya. Cualquiera de los dos. Mitad. Pero mira, para que veas la trascendencia. ¿Qué le está sugiriendo hacer al Fujimorismo? Que lo voten del Congreso, hermano. Yo no más. Quiero que mis impuestos le den de comer, es estúpido. A ese pata lo tienen que desaforar, demandarlo por difamación y calumnia, porque él ha dicho que los comandos... Apología al terrorismo. Él ha dicho que los comandos han entrado desproporcionalidad. Entonces, el día que haya servicio militar, que vaya el hijo de Apasa y el hijo de todos los defensores de los terrucos con un puñal y que toque en la puerta de la embajada de Corea. Que se defienda así. Y que le, a ver, anda, defiéndete, pues. Sí, claro. Entra sí, claro. proporcional. Entonces, para que entiendas, la única vez que se le ve a Fujimori, que era un tipo de acero, ¿Fujimori era un tipo de acero? Fujimori le apaga el teléfono celular a su mamá, a su hermana, a su hermano en la Embajada de Japón. No les conteste el teléfono para que eso no interfiera con su decisión que tomó al minuto 20 de estar la Embajada de Japón tomada. ¿Fujimori también es un héroe? Fujimori decide matarlos. ¿Philip? Perdón. Si es de acero, pregunto. Perdón, déjame terminar. Fujimori decide matarlos al minuto 20. Él ya había pedido los planos.
Y la única vez que se le ve como un ser humano a Fujimori es cuando llora la muerte de Valer Sandoval, porque él sabe que lo manda al sacrificio al que cuidaba a su hijo, y Fujimori llora. La única vez que se le vio llorar a Fujimori en sus años de mandato, un tipo que era casi sin alma. Ok, Fujimori de acero, ¿es un héroe para ti? Jamás, por una sencilla razón. ¿Cuál? El presidente de la República muere con sus soldados. De lo peor que hizo Fujimori, que es imperdonable es haber renunciado a la presidencia del Perú. Tú no renuncias a personificar tu país, tú no renuncias a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tú mueres con tu tropa. Y Fujimori se fue y ha dejado en manos de malditos como Apasa, de gente como el Movadef, a esos comandos Chavín de Huántar. Ese tenía que haber quedado acá y no lo caneaban. No lo caneaban ni loco. Porque Bueno, no solamente sí, se fue, pero yo te contesté clarito. Sí, parte de este problema es que justamente la gente que nos defiende, la gente que va a luchar contra el asesino terrorista, senderista, acaba enjuiciada, acaba castigada por sus instituciones, si abre la boca acaba encarcelada. Y nosotros en el año 2012, y ustedes lo recordarán muy bien, entrevistamos al suboficial de la Policía Nacional, Millones. Todos recuerdan a Millones, José Miguel Millones. Él vino al programa con un balazo en la cara, con el parche todavía y en el hueco, el forado en la mejilla de una bala que gracias a Dios entró y salió, ¿no? Y no le reventó la cabeza. Él vino a contarnos lo que había pasado allá, vino a contarnos todas las barbaridades, las negligencias, las irregularidades que había en esa operación. Y por hablar, por contarnos la verdad, ahora está preso. Está preso en el Fondo Barbadillo, en el mismo lugar donde está preso Alberto Fujimori. Si el señor se hubiera apellidado Romero Brescia o García Kuczynski, si ese José Miguel Millones no hubiera sido Velázquez. Millones, hubiera sido Benavides de la Quintana. Hubiera sido un hijo de ministro, ¿no? de transportes, como pasó hace poco. Perdón, ¿tú crees que a ese pata lo hubieran tratado como No, lo han jamás, tratado? jamás. Alguien ha ido al hospital de la policía, que es una vergüenza. Una vergüenza. ¿Sabes cómo se cambia eso? Con el servicio militar obligatorio le vas a subir el sueldo a todos los militares, va a cambiar toda la sanidad de las fuerzas policiales. Yo estaba presentando una nota. Perdón. Nosotros hemos tratado de visitar, porque ciertamente no nos van a dejar entrar con las cámaras para que veamos la situación en la que está un verdadero héroe, como Millones, encarcelado. Pero hemos hablado con su pareja, hemos hablado con su familia, que no entienden lo que pasa. Que un joven peruano que está dispuesto a dar la vida por el Perú acaba encarcelado de esta manera. Mientras Apasa dice lo que dice. Vamos a ver la nota. Un héroe peruano está tras las rejas. Mi esposo es un héroe nacional, es un valiente policía, es valeroso, es un buen policía, no puede estar encerrado. Y él siendo un buen esposo, buen padre, buen estudiante, que le pase todo esto. ¿Qué le están imputando? ¿Qué delito están imputando? Por el delito de desobediencia. Y por la injusticia de las autoridades policiales, una niña de 9 meses de nacida ha sido separada de su padre por todo un año. Y su familia lo llora, lo sufre, lo extraña. Que me lo dé su salida de mi hijo, porque él no hizo una matanza, mi hijo no ha hecho cosa mal, para que ahorita esté a mi hijo en una cárcel. El valeroso suboficial de la policía, José Millones, recibió un balazo en la cara hace 5 años, cuando valerosamente defendía al Perú del terrorismo senderista en el Brain. Tú te sientes impotente, no sabes qué hacer para ayudarlo. Ya no sé qué hacer. Por más que le hablo, le digo todo va a salir bien. Ya, falta poco. Pero con todo lo que está pasando,
A veces no quiero debilitarme, quiero darle lo más fuerte que pueda, pero lo único que hago es venir a mi casa, ponerme a llorar con mi hija, porque no, eso es justo. Estoy bien, gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo, ¿no? ¿Cuál fue su delito? Haber contado todos los abusos, negligencias e irregularidades cometidos por su comando durante la Operación Libertad y que le costaron la vida a varios efectivos policiales y que él vivió en carne propia hace 5 años. Y se está cumpliendo lo que el general, el que maltrató a mi hijo, lo dijo. ¿Qué dijo? Mejor hubieras muerto antes de que me lo hubieras reclamado. Millones está hoy injustamente encarcelado en el Fundo Barbadillo, a unos pasos del expresidente Fujimori. ¿Cuál ha sido el premio? Yo me pregunto, y a la opinión pública, ¿este es el premio que le iban a dar a mi hijo? No lo merece. No lo merece, y no lo merece. Esta terrible historia comienza en el 2012, cuando Millones, comando de la DINOES, fue enviado junto a sus compañeros a enfrentarse a los senderistas en la desastrosa Operación Libertad. Millones sobrevivió al ataque. ¿Usted cuando se entera de esa aparición de su hijo, como mamá? Oh, yo me puse mal, lloré por mi hijo porque pensé que mi hijo era muerto. No me vine acá con mi esposo y fue que mi hijo salió herido y los demás sí fueron muertos. Fue un milagro. Un milagro de Dios que mi hijo me lo dio en la vida, volvió a renacer mi hijo. Pero ¿en qué momento pasó de ser considerado un heroico policía a ser despreciado por la institución? Voy a seguir firme en mi decisión, ¿no? Y agradezco a todos ustedes. ¿Estás tranquilo que se va a hacer justicia para estos días? Sí, tengo la situación. Justamente para eso estoy viniendo a afrontar mi proceso disciplinario, ¿no? El momento es por haber reclamado, como te digo, mejoras de atención, mejoras de equipamiento. O sea, hacerle ver la realidad a la opinión pública, la irresponsabilidad de sus altos mandos es consecuencia de todo esto. Y los responsables, no es justo que hoy estén gozando de buena vida, han pasado de retiro, les han dado todas sus únicas y todo. Y el mal visto es el quien reclama, que eso es la injusticia que se ha cometido conmigo. Como abusiva represalia por haber dicho la verdad, fue acusado por el delito de desobediencia en agravio del Estado. La Sala Suprema Revisoria del Fuero Militar Policial le ha impuesto 1 año de pena privativa de la libertad. Pero señorita, te diré que es un dolor en ver un hijo así encarcelado que esté, porque no es dable, él no ha hecho una muerte, no ha robado para que esté encarcelado. Los delincuentes nomás pueden estar encarcelados. Lo más difícil para Millones es estar separado de su hija de apenas 9 meses de nacida. Al caer la noche, la soledad aumenta. La nostalgia por su joven familia lo aflige. Bastante, cada vez que vamos a ver, como que ella ya siente que estamos yendo a verlo, que ve el portón negro que nos lo separa de su libertad, que lo que hace es emocionarse. Cada vez que lo ve de frente se lanza a sus brazos de su papá. Ay, mira. El domingo pasado, nuestro héroe cumplió 29 años y sus padres, humildes campesinos de Chiclayo, llegaron a Lima, al Fundo Barbadillo, para ser más exactos, y así tratar de aliviar en algo la pena del hijo añorado con su comida favorita.
Ya tiene un mes preso, pero para sus padres parece que hubiera pasado un año. Es que el dolor es más grande cuando el encierro es tan injusto. Además de policía intachable, Millones es un destacado alumno del 4º año de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, gracias a una beca que, por acción distinguida, le fue concedida dentro del programa Adopta un Héroe. Hoy, al menos en un día tan especial que es su cumpleaños, por lo menos darle un momento de alegría. Sabemos lo que está pasando. Y esperemos por pronta solución. Que nuestras autoridades nos escuchen y se dé viabilidad a esto, a que José recupere su libertad. Él no te ha visto llorando. No, trata de no llorar cuando estoy con él. Trata de ser fuerte. A que él también tenga la fortaleza que yo tengo. Pero ya no se puede. No es justo. No es justo. Los días pasan lentamente y para su mujer, quien es policía también, la procesión va por dentro. Los padres sufren a lo lejos y mientras el gobierno premia a los héroes de Chavín de Huántar, el suboficial de la Policía Nacional, José Millones, héroe de la Operación Libertad, resiste en silencio la amargura de la ingratitud y no pierde la esperanza de poder volver a abrazar a su pequeña Luana. Hay algo que sin duda ustedes deben haber pensado al igual que yo. Mientras los que se han llevado este país en peso, mientras los grandes ladrones están disfrutando de sus millones, por ejemplo, en Palo Alto, California, ¿no? Por ejemplo, viajando por el mundo, esos grandes rateros que nunca van a traer al Perú porque ya la libraron, ya la hicieron linda. Este muchacho, humilde, hijo de campesinos, policía, valiente, que no dudó en irse al Braem a pelear contra los quispes palominos, contra los senderistas, y regresó con una horrible herida de bala en el rostro y que no fue atendido en ese hospital de policía y que vino a pedirnos ayuda al noticiero que en esa época hacíamos. Ahora, en vez de ser premiado, en vez de que el Perú le agradezca lo que hace, lo metemos preso. Este país está al revés. Estamos todos locos acá. No le pasaba, pues, si era alguien, hijo de alguien importante, no solamente hubiera ganado mucho más dinero, hubiera tenido una muy buena sanidad. Una de las cosas que debería pasar es que los congresistas de la República deberían ir a atenderse al hospital de la policía. Entonces, Para que vean lo que es. El día que Nancy Lange esté enferma, que vaya ahí al hospital de la policía. ¿Me entiendes? Que al hospital de la policía vaya y se atiendan Chantal Toledo o Carlita García, ¿no es cierto? No te metas con Carlita García, por favor. No, yo la conozco y yo tengo el mayor cariño. Pero los congresistas, Philip, congresistas que están viendo el programa y que digamos, Cecilia Chacón tiene papá militar. El general Donaire es el general Donaire. Hay una cantidad de personas en el Congreso, Luciana León. Luciana León es presidenta de la Comisión de Defensa. Una de las cosas que podrías decir, y por si acaso, ¿Qué están pensando? Cuando hablo de los hijos de los presidentes, me refiero a todos. Porque todos los presidentes tienen pues acceso a la mejor salud posible y no llevan a sus hijos a estos hospitales, todos, de derecha, de izquierda, de centro. Los hijos de Ollantumala van a las mejores clínicas, ¿no es cierto? No, correcto, pero entonces, tú estás tocando un lado del problema que fue el origen, ¿verdad? Ahora la solución que yo pero veo está en la cárcel. Yo veo dos. Es realmente delirante. Amnistía congresal, el fujimorismo mete un manazo y le dan la amnistía congresal. Así, tac, a mano alzada, lo hacen. Promovido, moción por multipartidaria. O por último, dejémonos de tonterías con exposición de motivos. El presidente de la República en el Perú tiene una facultad real de indultar a alguien. Me parecería indigno que le indulten porque no creo que sea un delincuente. Pero el presidente de la República de Cocunchisca mañana se levanta, firma y el señor sale en la tarde a la calle. El presidente, eso es una tontería, el presidente de la República puede indultar a quien sea sin expresión de motivo. Él puede decir porque es día del padre,
tú y yo hemos crecido con los indultos del Día del Padre, el Día de la Madre, el Corpus Christi, de Navidad o de 28 de julio. El presidente lo puede sacar. El problema es que él no importa porque es millones. Es este el punto, es clarísimo. No tiene apellido, no. Obvio, si fuera el hijo de alguien importante, no es pariente de nadie. ¿qué cosa crees? Por ejemplo, el hijo de Silva Martínez, ¿te acuerdas? Imagínate. El ministro de Ollanta Humala, que le pasó la camioneta por la cabeza a un tipo 2 veces en Asia, salió libre ahí nomás, porque era el hijito de papá. Claro. O tuvo capacidad de defenderse. Argumentación. ¿Qué va a tener este señor capacidad de argumentar y defenderse? Entonces, mira lo que, o sea, pasa la barbaridad, ya pasa, valga la rima, el día previo a la condecoración de los comandos Chavín de Huántar. Y viene este caso. En este momento, este gobierno, con sus encuestas truchas, tiene supuestamente 10% más de aprobación. 11 o 12. Pero que no es cierto, pero en fin, encuestas truchas han habido un montón de tiempo. La aprobación es a las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Quién ha salvado la vida de los peruanos ahorita? Los marinos, la aviación, el ejército, los militares, los bomberos. Los bomberos, las enfermeras, ellos han sido. Pero básicamente las Fuerzas Armadas, que es la institución tutelar más importante del Perú como organización con capacidad de respuesta para un desastre natural de hacer una guerra como la que hemos estado viviendo. Pero el punto es que cuando yo te digo lo del Braem, Beto, en la mañana, yo te lo podría enseñar a ti, no lo puedo hacer pública. La cantidad que me han desde el Braem, indignados. Con toda razón, ¿no? Y me han tomado foto a la comida que están comiendo. ¿Qué están comiendo en el Braem? Tienen pertrechos de guerra, ciertamente, pero no es alimentación que tiene a Paz, pues sentado, pues hermano, ¿no? Bien suelto huesos en el comedor con aire acondicionado del Congreso. Comen comida de campaña, fría, y extrañan, ellos tienen papá, ellos tienen mamá, o sea, estos tipos no han nacido de una máquina, extrañan a su mamá, extrañan a su papá. ¿Tú sabes que están prohibidos de extrañar? Que la instrucción militar les impide extrañar a su mamá porque les puede dar debilidad y falta de concentración en la bruma y no pueden enfrentar un terror. Eso es algo que es inevitable, ¿no? O sea, pero no puedes enseñar. Perdón, pero les enseñan a moderar, ¿no es cierto?, su melancolía, su tristeza, porque como cualquier ser humano quiere dormir con su señora, con sus hijos, digamos, ¿no? A dominarla. O sea, estos tipos se convierten en soldados para el Perú. Entonces, justo en ese día, ¿no es cierto?, viene este tipo como a Paz. Ponte a pensar, la mamá de Miñones muy probablemente no tenga pues la instrucción que tuvo tu mamá o mi mamá. Pero lo que acaba de decir es tan palmario, lo ha entendido todo el Perú. ¿Cómo mi hijo va a estar en la cárcel como un ladrón? Si a la cárcel van los ladrones y mi hijo no lo ha robado a nadie. Y estamos hablando en ese mismo momento que esta señora de pueblo, típica mamá peruana, ¿no es cierto? Estamos hablando de que a Ollanta Humala le han dado 3 palos verdes. Esta gente no tiene idea cómo se escribe la palabra millón y se apellidan millones, ¿no? Miren qué casualidad. No saben cuántos ceros tiene un millón. Dice, lo de Toledo, 20 palos. Más 15 más que queda una uña. Justamente es ese contraste el que yo creo que indigna tanto a la gente en este momento. Va a venir Wilfredo Pedraza, que es el abogado de Nadine, que ha sido ministro del Interior, y que ha sido ministro del Interior mientras, digamos, todo esto pasaba con Millones, ¿no? Claro. La Operación Libertad no coincidió con su ministerio, si mal no recuerdo, pero él probablemente nos va a contar por qué es que ocurre esto. Él tiene que tener alguna información sobre esto. Ollanta Humala estuvo en el Congreso hoy y nos ha tratado de convencer de que Nadine no cometió usurpación. Ollanta Humala, que está acusado de haber recibido $3 millones de Odebrecht. Vamos a escuchar lo que dijo y vamos a ver en esta nota de Eugenia Guevara cuáles son las razones del expresidente Cosito. Por acá hay una usurpación, debe haber un usurpado. Y en mi gobierno ningún ministro, ningún funcionario se ha sentido usurpado de sus funciones. Saque llegó con un libreto de decir de que no había usurpación de funciones porque él no se siente usurpado. Usurpación, acción o efecto de usurpar.
apoderarse de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Mientras la ex primera dama Nadine Heredia pasaba por el control biométrico que le exige el Poder Judicial, su esposo Ollanta Humala asistió a una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización para dar su testimonio sobre cómo Nadine Heredia no usurpó funciones mientras fue primera dama y él fue presidente. ¿Pero dónde está mi ministra? ¿Pero dónde está mi ministra? Como es lógico, el expresidente declaró a la salida de la comisión que su esposa no había usurpado ninguna función y que la prueba de ello es que él nunca se había sentido usurpado. Pero un breve ejercicio de memoria nos conduce a más de una situación en la que no solo el presidente, sino el Estado peruano estuvo completamente copado por la imagen de Nadine Heredia. Y si no, ¿acaso nadie se acuerda de por qué renunció en el año 2013 el entonces premier César Villanueva? Villanueva declaró a la prensa que se evaluaba subir el salario mínimo y en menos de 24 horas la primera dama le enmendó la plana y dijo que no, que el salario mínimo no estaba en discusión. En cuestión de horas, César Villanueva puso su cargo a disposición. Ella se reunía con muchos de los ministros del gabinete Humala, de varios de los gabinetes Humala, de manera personal, no solamente a dar instrucciones y órdenes, sino a delinear en muchos casos la política de Estado. En su libro llamado La Gran Usurpación, que rima con la gran transformación y con la gran desilusión, el excongresista y otrora incondicional de la pareja presidencial, Omar Chejade, cuenta varias y muy reveladoras historias. Incluso, cuenta Chejade, Heredia fue quien dio la directiva de que la bancada nacionalista vote a favor de la suspensión del fallecido congresista Javier Díez-Canseco. En el momento final, el presidente de la República voltea donde su esposa para que esta le diera el visto bueno y comenzar el tema de fondo. Ollanta instruyó a sus parlamentarios para que Javier Díez-Canseco fuera sancionado. Es decir, que eso de la pareja presidencial parece que era más que simplemente un mote malintencionado de la oposición. Heredia estaba siempre en todas. La acusan incluso de haber secuestrado psicológicamente al presidente, quien siempre la defendió con el discurso de la familia unida. Pero, ¿es un delito que la esposa del presidente tome unas cuantas decisiones por él? Está tipificado en el Código Penal como un delito común. En el caso de la señora Heredia, se consumó efectivamente al tomar atribuciones que no le correspondían, al destruir o vulnerar la institución usurpada de la presidencia de la República. Acá en el Congreso tiene otras investigaciones y a nivel jurisdiccional tiene cerca de 13 o 14 denuncias penales gravísimas. La sesión de hoy fue secreta, es decir, es imposible saber todavía cuáles fueron las respuestas de Humala, aunque en realidad parece que no nos perdemos de gran cosa. En ninguna pregunta que contuviera una premisa, él desmentía las premisas, ¿no? Con respecto a René Cornejo, cuando le ofreció al PPC que nadie nos iba a meter, ahí pone marcha entre comillas. ¿Qué se ha creído ese cobarde de René Cornejo que va a vender a mi mujer, etcétera? Entonces yo le pregunté, ¿es verdad o no es verdad esto? Y él me contesta, no he leído ese libro. No, él ha respondido todas las preguntas, pero obviamente sí evasivamente, y en muchas de ellas también decir que no recuerda o que no le compete a él responder, que eso le compete a otros ministros, es decir, siempre como evasivas. Finalmente, hacerse el loco y no responder preguntas podría ser la estrategia perfecta ahora que el Poder Judicial ha determinado que Nadine Heredia puede salir del país cuando quiera y sin restricciones. Bien, ya se encuentra con nosotros Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y ahora abogado de Nadine Heredia. Buenas noches, señor Pedraza. Peto, Félix, buenas noches. ¿Qué tal? Ha dicho usted que el juez Richard Concepción Carguancho es un juez opinólogo que especula y que califica la palabra de Nadine Heredia como devaluada. ¿De qué manera la decisión del juez, en este caso, de considerar las agendas, pruebas en este proceso, le parece a usted contraria a la ley? A ver, de varias maneras. En primer lugar, yo respeto la decisión del juez porque así tiene que ser. Y estaba claro para mí que él no iba a amparar nuestra petición. Eso no es un tema. El asunto es cómo se fundamenta.
Y creo que es una garantía para todos los ciudadanos del país que un juez que toma una decisión haga una fundamentación sobre la base de hechos y no sobre la base de especulaciones. Se trataba, para que el público lo entienda bien, de una tutela de derechos que es como un habeas corpus. Que un habeas corpus pequeño, ha dicho usted. Sí, Defina para ilustrar a nuestra audiencia qué es una tutela de derechos. En este modelo procesal en el que hay dos partes, el fiscal y la defensa, el juez juega un papel, digamos, neutro, es el gran árbitro a quien se le lleva controversias o la parte puede recurrir para pedir protección por cualquier tema que estime irregular en el proceso. Y la tutela de derechos es eso, un medio de protección de quien es investigado por cualquier aspecto que estime arbitrario. Cuando planteamos la tutela de derechos... ¿Qué es lo arbitrario? Que el juez diga que no se ha acreditado el hurto de la agenda porque, como eso lo dijo Nadine, y Nadine tiene la palabra devaluada, simplemente el juez no le cree. ¿Por qué es tan importante la manera como llegan las agendas a una investigación cuando el régimen de Fujimori cayó por los Vladivideos? Algunos de ellos robados, hurtados, negociados. Y en ese momento nadie dijo, no, esas pruebas son inválidas porque en realidad la Pinchi Pinchi lo consiguió, o porque lo vendieron y lo compraron, o lo robaron. En ese momento vimos las imágenes, fueron contundentes y la dictadura cayó. ¿Por qué ahora, que es Nadine Heredia, las pruebas no valen? No, en esa época, Beto, hubo un largo debate, importante debate, y que terminó con la decisión del Poder Judicial de que esas pruebas valen. Pero se aplicó el principio de ponderación. Hay interés público respecto a la privacidad y en buena hora. Pero aquí el juez no invoca el principio de primacía del interés público. Lo que el juez dice, mira, no te creo que te robaron. Quizás lo olvidaste, quizás no sé qué pasó con las agendas. Pero lo que es más grave, y eso es un tema que debe preocupar a todos, es que el juez dice, tú me estás pidiendo que excluya las agendas como estrategia, como mecanismo para entorpecer las investigaciones. Como aquí tengo alguna evidencia de un acto delictivo, tu pedido de tutela, es decir, el pedido de protección, supone para él una estrategia de entorpecimiento de la actividad probatoria del juez. Y eso es una barbaridad. Si yo acudo al juez pidiendo protección porque le digo, juez, hay pruebas que para nosotros son ilícitas, y le pedimos que lo excluya, puede decir que no, que mejore, que más importancia tiene el interés público. Pero él no lo dice que ese mecanismo de protección es una forma de evadir la investigación fiscal. Pero, doctor Pedraza, Pedraza, delicado. El tema, perdón de todo, sí, que ella niega que sean suyas, después niega que sea su letra. Entonces, si es un entorpecimiento a la acción de justicia, negar las agendas. Primero dijo, no son mías. Philip, y luego el presidente Humala dijo que eran suyas, ¿no? Y ahora dice que no las tomen en cuenta. Entonces, es 1 más 1 es 2. O sea, ¿las agendas existen o no existen? ¿Son de Nadine o no son de Nadine? Bueno, ¿Es su letra o no es su letra? Eso es todo lo que la gente quiere saber. Nadine Heredia, el 12 de noviembre del 2015, mediante un escrito, reconoció que esas agendas eran de su propiedad, antes de la pericia grafotécnica que la Fiscalía ordenó. Digamos, para mí, procesalmente, ella reconoce las agendas y esas son de ella. Eso es incontestable. Pero el tema primero dijo que no eran de ella. Bueno, yo no voy a calificar esa situación que fue más, digamos, un tema mediático, pero procesalmente... Pero no, es que lo dijo. De acuerdo. Fue anterior a su defensa. No, de acuerdo. Fue anterior a su defensa. De acuerdo, y yo no primero lo negó ese tema y me como parece una un grave estrategia, error. ¿no? Como una estrategia de defensa mintió. De acuerdo. ¿Está de acuerdo con que mintió? Sí, sin duda. O sea, sin duda fue una estrategia inadecuada. Una decisión, digamos, negativa del punto de vista procesal. Mentir no es una estrategia, ¿no? Mentir es una falta. Vamos, una primera dama que le miente al país con un tema que es de interés nacional y que además tiene que ver con nuestros intereses, porque lo que se escribe ahí es básicamente un reparto y una distribución de dinero. Bueno, eso se está investigando hace año y medio y en buena hora. Ella participa activamente en las investigaciones y el hecho incontestable es que después de año y medio, hoy no hay cuentas, transferencias, se levantó su secreto bancario en el país y eso no tiene ningún problema. Se levantó su secreto bancario en todo... No, disculpe, ¿cómo que no tiene problema? A ver, hay varias transferencias que vienen de Venezuela sin sustento alguno. Cayman Sac, otra empresa más. ¿Cómo que no hay ningún problema?
el dinero que le depositan a ella como consecuencia de las asesorías truchas a Martín Belaúnde del Ocio tiene ningún problema. Pero además, el dinero dado en efectivo, usted me dice transferencia, cuando el señor Odebrecht dice que el señor Barata le da en efectivo y que le da en una bolsa y ella lo pasa a una cartera, hay una conducción de realidad perfectamente contrastable en una de las páginas de las agendas que ella niega y que después acepta que son ellas, a la cual le hacen una pericia grafotécnica, dice la palabra, en Crepier tal cantidad de plata. Crepier, de repente usted no lo sabe, de repente Víctor no lo sabe, es una marca de carteras. Es harto conocido, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bueno, pero a ver, esos temas son materia de investigación en la Fiscalía hace año y medio. El aporte de Venezuela, las famosas maletas que con efectivo se supone ingresaron y que lo dijo Toledo en su momento. Lo dijo el presidente de la República. Sí, pero cuando fueron a la Fiscalía, el presidente de la República ha dicho, él nunca dijo eso. Cuando Toledo fue a la Fiscalía... entonces el presidente de la República miente también. Bueno, es que él dice que simplemente lo especularon, porque es una especulación. No, eso está en video. Pero... Eso PPK lo dijo en televisión. No, bueno, yo no lo sé, pero... Yo lo recuerdo. Él dijo que fue vio a la las valijas Fiscalía con el dinero de Venezuela. Y declaró literalmente que él nunca dijo haber visto maletas ni personas transportando dinero para Ollanta Humala en esa campaña. Pero, a ver, el tema es que uno puede especular muchas cosas y plantearse muchas hipótesis, pero en un proceso penal se tiene que probar, porque si no todos estaríamos expuestos a una afirmación, a una subjetividad, y estamos trabajando hace año y medio en el tema. Nadie corre el tema, Philips. Hay dinero en efectivo, ¿cierto? Sí. Dinero en efectivo en dólares se cambian a soles. Y en el reporte que hace la señora, el señor Ilan Heredia, hermano de la investigada Nadine Heredia, tesorero del partido, en el reporte que le dan al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE con respecto a los aportes de su partido político, hay un señor Pedraza, Batters, Ortiz, Quispe, Mamani, que ponen 58.500 soles, 58.500. Cuando les han preguntado al señor Pedraza, ¿usted ha puesto plata para...? ¿Yo plata? Si el tipo no tiene ni RUC, ni oficio, ni beneficio, ¿de dónde le iba a poner ese parroquiano que ni del Partido Nacionalista era? 58.500 soles. Esos son hechos, doctor Pedraza. ¿O usted no se está enterando ahorita? Sin duda son hechos. Pero el tema es, ¿eso es lavado de activos? Y mi tesis es que eso no es lavado de activos. Claro, porque puede suponer cualquier otra infracción, sin duda. ¿Y por qué no lavado de activos? Porque lavado de activos supone recibir dinero que uno sabe o presume que viene o de minería ilegal, o de tráfico de drogas, o de terrorismo. La ley nuestra lo dice literalmente. Origen ilícito. Origen ilícito. Correcto. Viene de la cuenta de operaciones paralelas del señor ladronazo, cutero, sinvergüenza, chorizo, doleiro, cutrerío del señor Odebrecht. Si te está diciendo de que eso viene de su cuenta de estructuración especial, es dinero con origen ilícito porque la matriz de esa operación era coimear gente. Sin embargo, hay dos aspectos respecto a esa afirmación. Nadine Heredia y su cónyuge dicen que nunca recibieron ese dinero. Punto uno. Entonces, es tu palabra contra la mía. Bueno, uno dice yo y te lo di, que el otro dice no corresponde recibí, entonces en un fin de la proceso historia. penal, que normalmente es una contienda de competencias, es que se investigue y se pruebe. Nadie se opone a que esa afirmación se verifique. Cuando Barata estuvo en Perú y fue a la comisión PARI, ¿qué dijo? Nunca dieron nada, nunca hicieron nada, ¿verdad? Se acogen a la colaboración eficaz, entonces hace la delación de 3 millones para la campaña 2010-2011. Pero, ¿qué dice en esa misma declaración Barata? Que ellos no dieron ningún dinero respecto, por ejemplo, al gasoducto. ¿Qué dice? Que nunca conoció a Belaúnde del Ocio. A ver, ¿qué parte le creemos y qué parte no? En todo caso, afirmaciones de ese tipo, aquí y donde fuera en el mundo, información que brinda un colaborador eficaz, se tienen que corroborar. Y estamos en ese proceso, participando activamente en un proceso así. El tiempo nos gana y solo quiero una última pregunta. Cuando vemos los hechos policiales en este momento, los crímenes, los asaltos, los secuestros, en este gobierno, ¿continúa la inseguridad siendo una percepción? Bueno, la inseguridad nunca fue una percepción. Esa es una colgadura que a mí me la generaron. No, eso es una frase que ¿Nunca alguien la dijo? Nunca, jamás. Lo que yo dije es que la inseguridad se mide a partir de dos variables. La percepción en el mundo, la percepción y la victimización. Simplemente mocharon la afirmación y me... Le editaron la respuesta de manera malévola. Uno mira las encuestas, mira los estudios en todo el mundo y la inseguridad se mide por percepción y por victimización. Son dos variables universales. ¿El suboficial Millones debe ser puesto en libertad?
Yo creo que aun cuando entiendo la justicia militar policial le imputa un comportamiento inadecuado, creo que habría que buscar mecanismos que lo escarcelen, porque de verdad él ha estado sujeto a una situación bastante particular en la Operación Libertad. Yo no estaba de ministro en ese momento, y sí creo que habría que buscar mecanismos procesales para que esa situación se subsane, sin duda. Muchas gracias por haber estado en el programa. Tenemos que hacer una pausa, amigos, pero ya regresamos con más. Esto es Veto Saber. Estamos de regreso en Veto a Saber y quiero tocar rápidamente un asunto bastante enojoso para mí, y es la demanda que acabo de interponer, la denuncia, porque no es civil, es una demanda penal, contra la revista Caretas, que dirige el señor Marcos Hileri Dugal. Aquí tengo la copia de la denuncia. Mis abogados, Javier Vallerriestra, López Flores y Munar, desde el estudio, han interpuesto esta querella por el delito de difamación agravada contra Marcos Hileri y una serie de personas más por las portadas que todos ustedes han visto, en las cuales Caretas pretendió hacerme prácticamente autor, ¿no es cierto?, del crimen de uno de mis mejores amigos, José Yactayo Rodríguez. Este uso de mi imagen, de una manera absolutamente malévola y, por supuesto, penada por la ley, ha hecho posible que esta demanda sea aceptada por el Poder Judicial, y yo no gastaré más tiempo televisivo en hablar de esto. Marcos Hileri, nos veremos en los tribunales. Y como a mí no me gusta que hablen de mí faltando a la verdad, o con inexactitudes, o con mentiras, o con difamaciones, de la misma manera tengo que referirme al caso del presidente de la Corte Superior de la Libertad, el señor Juan Rodolfo Zamora Barbosa, de quien en el primer programa dijimos aquí que el inculpado, el presunto asesino de Pepe Yactayo, Wilfredo Zamora Carrión, era su sobrino directo. Él ha reclamado, con justa razón, diciendo que no es su sobrino directo, que él tiene 5 hermanos de padre y madre y 2 hermanos de padre, y que Wilfredo Zamora Carrión no es hijo de ninguno de sus hermanos. Si dice que no es sobrino directo, y nosotros lo hemos verificado y chequeado doblemente, deja abierta la posibilidad de que sea un pariente en segundo grado o en tercer grado y no el hijo de su hermano, que fue exactamente lo que yo dije aquí. Así que con la misma firmeza que me quejo cuando dicen inexactitudes o mentiras sobre mí, tengo que decir que el padre del presunto asesino, Wilfredo Zamora Carrión, es Armando Zamora Infante, quien es natural de Chiclayo, al igual que el juez Juan Rodolfo Zamora Barbosa, que ha dicho: yo no soy trujillano como el asesino, soy de Chiclayo. Bueno, el papá de Wilfredo es chiclayano, el juez también es chiclayano, pero esto, por supuesto, es una discusión de nunca acabar, porque aquí, como en provincias, parientes, al final podemos tener innumerables y no necesariamente conocerlos. Ortiz, hay más Ortiz que Pérez en la guía telefónica. Así que, hecha esta aclaración, quiero aprovechar estos últimos minutos para terminar el tema que nos había convocado, Philip, y que al final ni lo tocamos. Lo vamos a tocar mañana en Radio Exitosa. La radio del Perú. Las cortinas de humo. Y claro, acá, para comenzar, ¿no?, los casos más sonados en los últimos años han tenido que ver con asesinatos al sentido común y asesinatos a la verdad policial, judicial y fáctica. Ciro Castillo, asesinado por Rosario Ponce. Fue un andamiaje de toda la prensa del Perú. En cualquier lugar del mundo, Rosario Ponce sería multimillonaria por querellas y demandas como la que tú le estás haciendo a Marcos Hileri. Asegúrate que no le cambien el nombre a la empresa, porque tiene Caretas, tiene 1000 caras. Sí. De paso, y 1000 razones, o sea. Pero eso es para no pagarle a la gente, ¿no? Bueno, no lo sé, presumo. Ahora bien, el caso de Ciro Castillo, hasta serie de televisión, también pasaba en la reconstrucción del crimen en vivo y en directo, con el papá de Ciro paseándose por el Colque y la mamá de Ciro en los estudios. ¿No es cierto? El amigo de Ciro, el amigo que juega pelota, que Ciro en la universidad, que si le decían Guiro, la amiga de Rosario, que si Rosario, que por aquí. Edita Guerrero, no te olvides. Edita Guerrero y Polo Lorti, era una barbaridad. Para que esto haga sentido, para que la gente recuerde, Edita Guerrero entra a una emergencia acompañada por un familiar.
es recibida por una persona, auxiliada por otra enfermera la atiende, la pasan a un cuarto, le hacen operación. En la operación hay 2 personas, después fallece, hay 2 enfermeras más, está el gerente del hospital. Entonces la teoría era que Polo Lórtiga era algo así como el hombre más poderoso del Perú que podría haber coimeado a toda esa clínica para falsear una golpiza. Y claro, se vendieron millones de cajas de cerveza con Corazón Serrano y a expensas de Polo Lórtiga. Entonces eso ha pasado antes. Y acá nomás, al inicio de este gobierno, el genial Basombrío, que es el segundo en el top of mind de la prensa, ¿no? Porque el primero ha sido Super Saavedra, el ministro más defendido de la historia de los ministerios, está el señor Basombrío, ese que suelta los videos de las reconstrucciones de los crímenes de Yactayo, ese que suelta el video del presunto violador, ese mismo ministro Basombrío, que no te olvides del Arcomar, ¿no? Perdón. El pirómano del Arcomar. Comienza diciendo que hay un escuadrón de la muerte de más de 100 personas que termina en 7 y no existe, desestimado por la Procuraduría dentro de la Eso fue recién debutando. Debutando con Valdés, que se paseó por todo lado. Escuadrón de la muerte sonaba fuerte. Es decir, 100 policías transversales a toda la organización policial, es decir, los policías son una manga de burros, ¿no es cierto? Ese mismo ministro dijo que había un pirómano en el Arcomar. Otra salió el video. Con video y todo. Ese mismo ministro dijo que la toma, que acá se vio en televisación directa, acá en ATV y en RPP, la toma de la comisaría de ATE, con una algarada que implica la muerte de 2 personas, él dijo que era producto de un psicosocial. Cuando estuvo allá en Paracas, en Sabalalandia, él allá dio una conferencia de prensa de cuatro, por supuesto, periodistas muy solícitos que le creyeron el andamiaje de la psicosocial. Careta se lo creyó, ¿no? Bueno, en Caretas acá ya hay más ingenuos. Murió Sileri papá y murió el sentido común en Caretas, ciertamente un titán del periodismo. Sileri. Absolutamente de acuerdo. La carta de la uña de Sileri tiene más IQ que Marco, pero en fin. Este señor hace ese psicosocial también, que dice que era un psicosocial, la toma, ya van 4. Ahora lo que nos estás diciendo, Philip, es que los psicosociales se cocinan en el Ministerio del Interior. Pero perdón, Perdón, disculpa. Hay una oficina de propaganda. Si yo tengo un pedazo de carne y lo tiro en medio de los leones, ¿qué van a hacer los leones? Van y chapan la carne. ¿En qué país del mundo va a ser dable, humanamente, ya no digo probatoriamente, fácticamente, no, humanamente, que capturen a un presunto violador y que ese video, en el momento que el tipo está hablando, que dice, como si se le hubiera chispoteado, está violando a una mujer, ese maldito que deberían haber pena de muerte para un tipo así, ya ese video se filtra a la prensa? En la reconstrucción de la muerte de Yactayo sale este tal Wilfredo y le ponen un micro al costado y sale su testimonial en audio de la reconstrucción del crimen. O sea, igualito con Ciro, televisado en vivo. Forma parte de la reserva de un proceso, por una elemental razón. ¿Tú sabes si ese cuerpo es el de Yactayo? No hay forma de saberlo porque no se ha hecho ADN. ¿Cómo puedes saber? Ok, Basombrío es un ignorante en criminalística y en seguridad ciudadana, que eso ya está probado, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes saber si estrangularon a alguien si no encuentras la cabeza? Si no encuentras la cabeza. El pata dice que primero lo estrangula, después dice que lo droga. No está el análisis de la sangre. ¿Qué droga le dio? ¿Qué droga le dio? Y se ha hecho una exhumación sin ningún resultado concreto, sin ninguna razón, la verdad. Porque si no es para cotejar el ADN con algún familiar directo, no sé para qué se hizo la exhumación. Los rastros de la sangre en el rastro de la sangre te debería salir cuánto tomó y si lo drogó. Es más, yo no lo conozco a Yactayo, yo tengo referencias maravillosas como profesional y como persona. Pero así como hay muchas teorías, con Ciro, yo me acuerdo de un programa de televisión, sacó 12 posibilidades de 12. Sí, lo recuerdo. 12 posibilidades de la muerte de Ciro. Vamos a la pausa, regresamos con la 13ª. Había una que se le habían llevado los extraterrestres. Había otra que decía que Ciro era narcotraficante y camino a Bolivia lo habían visto. Contémosle a la gente que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar juntos nuevamente en Exitosa porque tenemos que despedirnos. Con la Virgen que llora y con todos los psicosociales marcarían al Mundial. Claudio Pizarro regresa. Seguiremos conversando de esto en unas horas nomás en Exitosa. Muchas gracias por haber venido, como siempre. Muy amable, gracias, Beto. Y damos pase a nuestras compañeras en el noticiero. Si ya están listas, adelante. Gracias, Beto. Buenas noches, amigos. Muy buenas